Gaby del Elisi. Información general en Maldita Suerte. Desbloqueando un nuevo nivel de crueldad, discapacidad desregulada. De eso vamos a hablar. Saben que hace algunos días, el martes, una gran manifestación frente a la Quinta de Olivos. Seguramente algunos la deben haber visto, de diferentes organizaciones encargadas de las personas discapacitadas, bajo el lema Basta de ajustes en discapacidad, porque es inminente la publicación del decreto que amenaza con dejar sin prestaciones a miles de personas con discapacidad. Lo que se sabe es estas organizaciones tuvieron el texto del decreto, falta un par de firmas, entre ellas la firma del presidente, pero aparentemente está todo dado para que esto sea en los próximos días. Por eso las protestas de esta semana, ¿no? Por eso se intensificaron efectivamente las protestas esta semana, que no solamente fueron acá en Buenos Aires, fueron en todo el país. El decreto, decíamos, ya está firmado por Diego Españuolo, que a la postre es abogado personal de Milei. Puso a su abogado ahí en el... Exactamente. Quienes están al frente de las organizaciones, incluso ahora vamos a escuchar algunos testimonios, entre ellos de nuestro querido amigo y compañero Dani Arzúa, que nos decía, es una persona, y no solamente él, digamos, básicamente todos dicen, Españuolo es una persona que no sabe absolutamente nada, que es una característica, como digamos, en muchas áreas del Estado, de los funcionarios de este gobierno, evidentemente. Él es el director ejecutivo de ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Y esto, básicamente, ahora vamos a tratar de entender un poquitito más cómo afecta a las personas con discapacidad, pero desregularía absolutamente todo el sistema único de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas discapacitadas. Establece que los organismos públicos financiadores, es decir, los que financian las prestaciones para las personas con discapacidad, van a fijar de forma independiente los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar de acá en más en el nomenclador de prestaciones básicas. Para que se entienda. Dale. Estas prestaciones fueron establecidas por una ley hace 25 años, que se creó este sistema integral de protección para las personas con discapacidad. Ahí se define cómo se financian esas prestaciones. En el caso de las obras sociales, para hacerlo muy sintético porque es bastante complejo, pero en el caso de las obras sociales se financian con el Fondo Solidario de Redistribución, que es a través del 15% que aportamos, quienes aportamos a las obras sociales, trabajadores y empleadores, y la administra, en este caso, la Superintendencia de Servicios de Salud. En el caso de las empresas prepagas, de medicina prepaga, están obligadas a brindar las mismas prestaciones que las obras sociales, y en el caso de los jubilados y pensionados es el PAMI el que se encarga, y para quienes no tienen ningún tipo de cobertura, ahí está el programa Incluir Salud que maneja ANDIS, esta empresa que decíamos que está ahora liderada por Españuolo. Hasta hoy el costo de cada prestación está fijado por un nomenclador. Perdón. Sí, un número común, ¿no? Un número común. Para todos. Desde hace 25 años que sucede esto. Estas prestaciones, por supuesto, se van actualizando. Es bastante, o sea, con muchos inconvenientes. O sea, todos te dicen que no era una maravilla como estaba funcionando, pero dependiendo del proceso inflacionario, este nomenclador se va modificando. Claro. Pero como todo lo que no está funcionando bien en la Argentina, no es que el gobierno de Milei está intentando arreglarlo. No. Lo rompe más. Lo que ya estaba roto lo termina de destruir, lo que funcionaba mal empieza a funcionar peor, ¿no? Es como todo se agudiza. Vamos a escuchar, hablamos con varias personas. Juan Manuel Valdés, el legislador porteño, y ¿por qué fuimos a hablar con él? Porque además él es presidente de la Comisión de Discapacidad. Escuchen lo que nos decía. La desregulación del sistema de prestaciones básicas de las personas con discapacidad significa que el Estado deja de fijar el precio mínimo al cual se brindan las terapias y los tratamientos, tanto también como la escolaridad y el transporte de las personas con discapacidad. Esto significa dejar a la deriva a las familias y que tengan que ir a pelearse con las obras sociales para que fijen la tarifa que a ellos más les convenga. También deja a la deriva a los profesionales y a las instituciones que trabajan con personas con discapacidad, porque tienen que competir quién presta servicios a precio más bajo, lo cual precariza, degrada y excluye a las personas con discapacidad que
ya están siendo muy dañadas por la licuación de todas las tarifas y nomencladores de su sector. Así que este sería el golpe de gracia, el golpe final para eliminar el sistema de prestaciones básicas que hoy tienen las personas con discapacidad, que permiten que, por ejemplo, en las escuelas especiales haya chicos de todas las extracciones sociales que puedan recibir la misma escolaridad. Un knockout y un default para las personas con discapacidad en Argentina, que son más de 4 millones. Entonces, lo que va a provocar esta desregulación es que se rompa un logro fundamental de los últimos tiempos. Insistimos, desde hace 25 años que existe la ley que todavía rige hasta que se firme este decreto que se ha publicado, que las personas con discapacidad sean atendidas por servicios categorizados por el Estado, por profesionales, sin importar la situación económica, mientras tengan obra social, si estén en el PAMI o incluir salud. Vamos a escucharlo a nuestro amigo Dani Arzúa, periodista para todos. Ahora cada persona y cada prestador y cada obra social puede negociar de manera independiente con quienes requieran el servicio. Traducido en criollo es, las personas con discapacidad que mayor poder adquisitivo tengan van a poder tener un mejor servicio de prestación. Ahora la obra social te va a poder decir, yo sé que el nomenclador dice esto, pero te voy a pagar menos. Entonces lo que va a poner de manifiesto es que las personas con discapacidad o familias de personas con discapacidad que tengan menores recursos, que tengan menor capacidad o nula capacidad de contratar un buen servicio de prestación. Esto es algo que ya viene pasando incluso con el nomenclador establecido, pero vos tenés la herramienta legal con la Superintendencia de Salud, todo como para pelearlo, ganarlo y que finalmente te cubran el servicio con el valor que tiene que ser. Nunca nada es fácil, lo Clarísimo, sabemos, Dani lo viene contando mucho, nosotros Sí, hablamos bastante acá en Maldita con él, Sí. para entender que realmente la pelea viene desde hace mucho tiempo, pero por lo menos existía la posibilidad de la Claro. pelea, ¿no? Es lo que está diciendo Dani, por lo menos podíamos ir a meter un recurso de amparo ahí a la Superintendencia de Salud o lo que sea, para que ellos puedan presionar a las obras sociales, a las prepagas, etcétera. Ahora eso desaparece, porque ya está legalizado. ¿Se entiende, no? O sea, Sí. cada uno va a poder hacer lo que quiera. Va de la mano además con la desfinanciación de las obras sociales, eso no está de más decirlo. Y vamos a escuchar, porque también hablamos con la escritora, periodista de la agencia Pacuronda, persona con discapacidad, y esta es su mirada sobre cómo estaba el sistema antes y lo que significa este golpe letal a partir de si esto sucede y si no se logra frenar con todas estas manifestaciones, este decreto de desregulación total. Había deficiencias, había cosas que había que mejorar, pero esto es como todo lo que está pasando. Por ejemplo, si vos tenías un problema con medicamentos, ibas y lo podías plantear ahí si la obra social no te lo daba. Bueno, ahora cada uno hace lo que quiere, se procura lo que sea. Entonces ahora no solamente socialmente tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, sino que en todas las escalas vamos a tener educación de primera y de segunda, salud de primera y de segunda. Estábamos muy avanzados con respecto a otros países. Nos quejábamos, y con muchísima razón, pero íbamos avanzando en la conquista de derechos. Esto es un retroceso, pero por lo menos 30 años atrás. Y hay otro tema que es los que no tienen cobertura, que no tienen obra social ni tienen medicina prepaga, que hasta ahora tenían el acceder salud, que es el fondo del Estado. Hay que saber qué es lo que pasa con eso también. Una incógnita que ni siquiera está planteada todavía. ¿Qué va a pasar con, en realidad se llama incluir salud? Sí. Porque es para las personas que no tienen ningún tipo de cobertura. O sea, ¿qué va a pasar con eso? No está demasiado claro. Lo que está claro que el espíritu general de esta desregulación no favorece de ninguna manera a las personas con discapacidad, sobre todo a las personas con discapacidad de bajos recursos que no se van a poder pagar los costosísimos tratamientos, movilidad, todo lo que necesitan. Ahora, ¿por qué es lo que en este tipo de medidas nunca se termina de entender? ¿Por qué hacen esto? ¿Dónde está el ajuste? ¿Dónde está el ahorro fiscal en que 200.000 personas con discapacidad vivan peor? ¿Dónde está? ¿Cuál es la razón de todo esto? Eso, ¿viste la última instancia de todo? Decís, che, ¿por qué haces esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es? Bueno, la verdad que la respuesta es como clara en el sentido de todo lo que está pasando, que es
sumar un nivel de crueldad más, porque realmente no se entiende por qué no se puede solucionar de otra manera. No, y favorecer al sector privado, ¿no? Me imagino que las prepagas deben estar celebrando. Porque van a estar chochas, porque van a poder pagar mucho menos, o sea, si tienen que comprar una prótesis, no van a comprar la mejor prótesis, van a comprar, digamos, de menor calidad. Ni hablar, Mati, de las personas, las trabajadoras y los trabajadores que son que trabajan, digamos, con las personas con discapacidad, que van a pagarle los que quieran, porque, bueno, va a ser así, o sea que va a ser precarización laboral, además, en ese sentido. Bueno, estamos hablando, para terminar, de este informe, que de prosperar este proyecto, quienes no tengan guita no van a poder acceder, por ejemplo, a la educación especial, a servicio terapéutico, de salud, de alojamiento, de transporte, de servicio asistencial, lo que implica, además de la desigualdad, una pérdida esencial en la calidad de vida de más de 200.000 personas con discapacidad en la Argentina. Clarísimo el informe de Gaby del Elisi en Maldita Suerte. En instantes hacemos el pogo, amigos, amigas, prepárense. Vamos al viernes de buenas noticias. Hay buenas para contar, vamos a charlar con algunos de ustedes. Si tienen alguna buena de último momento, algo que haya sucedido en la mañana, 11 26 17 13 19. Todavía está Leli Ingenti, que nos va a recomendar una serie documental en Netflix, y la francesa, que nos va a contar la historia de Trump, culpable en los Estados Unidos. Maldita Suerte. De 9 a 12. Haciendo cosas raras para gente normal.